Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más para nuestro estudio bíblico y para recibir el mensaje de Dios a nuestras vidas. Vamos a orar antes de comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad y toda tu misericordia. Sea tu paz y tu bondad con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos, Señor mi Dios, a hacer tu voluntad. Enséñanos a vivir conforme tu palabra y enséñanos, Señor mi Dios, a ser no solo oidores, sino que hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa cuando buscamos a Dios y también buscamos de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a una iglesia, asistimos a una iglesia, oramos en nuestras casas, también leemos la Biblia y buscamos a Dios? Siempre, todos vamos a buscar algo. Estamos en búsqueda de algo. Y esto podríamos mencionar que buscamos a Dios por una razón. No solamente por la salvación de nuestras almas, por la vida eterna después de la muerte, por el perdón de nuestros pecados, sino que también buscamos algo más, las bendiciones. Como humanos siempre andamos buscando eso. Pero hay veces que nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa si yo voy a una iglesia y qué pasa cuando yo busco a Dios, qué pasa cuando yo siempre le ando buscando, pero no veo cambios en mi entorno, no veo cambios en lo que está pasando en mi vida. ¿Qué pasa cuando yo no veo que algo se esté transformando? Los mismos problemas, los mismos líos, no sé, algo está sucediendo. Y es que la verdad no es que Dios esté lejos de nosotros o no nos quiera escuchar. Es que hay una razón por la cual nosotros no hemos salido de ciertas circunstancias o de ciertos estados de nuestra vida. Y quisiera que proponerles o demostrarles a ustedes a través de la palabra de Dios qué es lo que sucede en esas situaciones. Y vamos entonces al libro de Números 14, capítulo 14. El libro de Números, capítulo 14. Y quiero recapitular, antes de entrar a este capítulo o a este libro, quisiera hacer un hincapié antes de hablar de esto. Recordemos que cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios les había prometido que les iba a salvar, los iba a quitar o les iba a salvar de la esclavitud de Egipto y los llevaría a un lugar prometido, a una tierra prometida donde fluye leche y miel. O sea, un lugar prometedor, un lugar muy excelente para sobrevivir, para producirse, para el desarrollo del pueblo. Entonces, ¿hacia dónde los lleva Dios entonces para alcanzar lo prometido? Entonces los pasa por un desierto. Eso es lo que nos cuenta la Biblia, eso es lo que nos cuenta la historia. Entonces, no es que Dios haya dicho, bueno, ¿saben qué? Salgan de Egipto y yo los voy a llevar por un camino fructífero, lleno de flores, de árboles, les va a dar sombra, va a haber agua, va a haber ganado. No, sino que los hace cruzar un desierto. Desierto, como dice la palabra, donde no hay nada, no existe nada. No hay algo, no hay un recurso donde uno pueda tomar y decir, si yo voy a tomar de aquí, voy a tomar de allá, sino que simple y sencillamente no existe nada. Pero tienen que cruzarlo para llegar a la tierra prometida. Entonces, en el libro de Éxodo siempre Dios está con ellos, porque dice, yo los voy a llevar por un desierto, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes. Pero no es que Él haga las cosas, sino que Él va a estar con ellos. Ok,
Entonces, nos cuenta la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 13, versículo 20, de que de día había una nube que les daba sombra y los guiaba. O sea, ellos iban tras la nube, no es que la nube fuera con ellos, sino que Israel iba tras esa nube, o debajo de esa nube, perdón, y esa nube los guiaba. Y de noche había una columna de fuego que les daba calor y les alumbraba el camino. Miren hasta dónde Dios está siendo bueno con ellos. Dios los lleva a un desierto, pero Dios siempre les da las provisiones para que puedan cruzar ese desierto. Dios no los abandona. En el Éxodo capítulo 14 dice que también cruzan el mar. Dios los lleva hasta la orilla del mar. Moisés ni sabía cuál era el milagro, cuál era la proeza que Dios iba a mostrar en ese momento. Pero cuando Dios los lleva a la orilla de ese mar y eran perseguidos por el faraón y su ejército, vino Dios y les muestra el milagro más grande que pudieron haber visto los ojos de Israel. El mar se parte. Y entonces en medio de ese mar, Dios hace un camino donde ellos puedan caminar sin problema. Pies secos, camino seco en medio de un profundo mar. Imagínense ese milagro, imagínense ver eso con nuestros ojos y ver cómo es el Dios a quien nosotros alabamos, a quien nosotros predicamos. Y la gente comenzó a ver, y no solo la gente de Israel, sino que también lo ve Egipto. Y Egipto no podía superar con toda su magia, con toda su hechicería, lo que podamos llamarle, ellos no podían superar lo que Dios estaba mostrando en ese momento. Imaginemos cuán grande y poderoso entonces es Dios. Entonces no basta con eso. Al cruzar el mar y llegar al otro lado, entonces en el Éxodo capítulo 15 del 22 al 27 dice que Israel comenzó a murmurar y dijo: necesitamos agua, necesitamos sustentarnos de agua, refrescarnos. Entonces Dios les da agua. Entonces no solo agua, sino que entonces en el Éxodo 16 Dios les da el maná y les da las codornices, pan y carne. Eso es lo que querían, eso fue lo que pidieron, eso les da Dios. O sea, Dios los manda a un desierto, pero les da las provisiones. Y ellos piden sustento y Dios les sustenta. Miren hasta dónde Dios utiliza su misericordia, su piedad, y les demuestra cuán grande y poderoso es Él. En el Éxodo 17, del 1 al 7, entonces vuelven a pedir agua y le dice a Moisés: toca la roca y sale agua para ellos. Después de todo esto que Dios les da, nos cuenta la historia de que Israel se quejaba. Se quejaba y se quejaba y se quejaba: mejor hubiéramos muerto en Egipto, mejor hubiéramos seguido en Egipto, ahí nos hubieran tratado mucho mejor, hubiéramos muerto con más dignidad, no que Dios nos manda a un desierto, esto no tiene sentido. Entonces, ahora sí, vámonos a Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 20, y ahí vamos a comenzar. Entonces dice: Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Así le dice Dios a Moisés: tú rogaste por este pueblo, los voy a perdonar. Pero, oigan esto: más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, porque se los mostró con sus ojos, sino, no solo lo vieron, sino que lo experimentaron y fueron beneficiados por esa gloria de Dios. Entonces dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios nos muestra, Dios nos habla, Dios nos concede, pero aún así no somos capaces de escuchar su voz? Ahora, pero mire, ¿y cómo puedo yo escuchar la voz? ¿Será que es como un estruendo, como dicen las películas? ¿Será que son los truenos de los cielos? ¿Será que audiblemente aquí en mi oído escucho una voz varonil y le escucho? No. ¿Qué hacemos nosotros para que Dios nos escuche? Obviamente oramos. Pero ¿qué hacemos nosotros para escuchar a Dios?
leemos su palabra. Aquí es donde está todo lo que Dios opina y todo lo que Dios manda a nosotros. No hay algo, ¿qué les digo yo? Algo mágico, sino que simple y sencillamente aquí está. Dios nos habla a través de su palabra. Aquí está todo lo que Él nos guía como una buena conducta humana para poderle agradar a Él y dar testimonio que somos hijos de un Dios altísimo. Israel comenzó a ver todos los milagros de Dios y milagros que no eran muy comunes, milagros que en verdad no era algo como para verlo todos los días, sino que simple y sencillamente era el poder de Dios, algo que no se podía superar. Pero dice Dios, me tentaron más de 10 veces. Me tentaron 10 veces, dice. ¿Verdad? O sea, Él está mostrando todo. Lo que hizo en contra de Egipto y lo que hizo en el desierto. Y aún así la gente murmuró. Le tentaron 10 veces. ¿Y qué significa tentar? O sea, se quejaron, le exigieron con prepotencia, porque en el mundo nosotros manejamos un dicho. No es lo que pides, sino que cómo lo pides. Muchas veces eso es lo que sucede con Dios. Nosotros le pedimos un milagro a Dios, pero muchas veces venimos exigiéndole. Muchas veces nosotros venimos como gritándole, como mira, yo soy tu siervo, mira, yo voy a la iglesia, yo predico tu palabra, yo soy músico, yo hago tu voluntad, pero dame lo que yo quiero. Y esa forma de pedirle a Dios no es correcto. Entonces Dios no va a bendecir cuando nosotros no aprendamos a pedirle con humildad, con humillación y reconociendo que Él es soberano y poderoso. Por eso es que dice, yo les mostré, me tentaron 10 veces y no oían mi voz, no atendían a mis mandatos, no atendían a todo lo que yo les decía, no hacían mi voluntad. No verán la tierra de la cual yo juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea, la cansaron a Dios. Pero mire, Dios es todo amor, Dios es todopoderoso, Dios es amor. Sí, es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. O sea, entonces Dios se cansa de bendecirnos. Es que no es que Él se canse de darnos, es que también Dios se molesta cuando nosotros no escuchamos su voz y no estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y no es que Él castigue ahora en este tiempo, pues, porque no estamos en el tiempo de Moisés, ahora en nuestro tiempo. No es que Él nos castigue, es que nosotros comenzamos a vivir consecuencias. ¿Sí? No verán la tierra de la cual yo juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo, oigan esto, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra dentro de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Nosotros vamos a una iglesia, tenemos amistades, tenemos familiares, que como ustedes quieran llamarle, pero nosotros estamos metidos en ese círculo de amistad familiar, de hermandad, pero no quiere decir que vamos a ser igual que todos los demás. Cuando nosotros veamos y sintamos que hay algo que no está correcto, no significa que nosotros debamos de ser iguales, significa que nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso es que Caleb y Josué entraron a la tierra prometida, porque ellos tenían otro espíritu. ¿Y qué significa otro espíritu? No otro espíritu de Dios, no. Tenían otro espíritu diferente que a la demás gente. Entonces, cuando nosotros de veras estamos bajo la voluntad de Dios y estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, somos de un espíritu diferente a todos los demás, pero igual que al de Dios. ¿Me voy a entender? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a recibir las bendiciones y las respuestas de todo aquello que nosotros hemos pedido. Eso sí, Dios las responderá, nosotros podemos pedir, pero de Dios es el tiempo. No es que las vaya a dar de inmediato, no es que las vaya a dar de una vez, aquí pidiendo y dando y concediendo, no es así. Dios es el que decide el tiempo en que Él nos va a conceder las peticiones. Y vamos más adelante, pues ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón y diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, yo vivo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Ven lo que sucede aquí? O sea, Dios está diciendo, estoy cansado de que la gente solo se queje y se queje y se queje, pero nunca hay una gratitud, nunca hay una valoración, una apreciación, nunca hay aquello, Señor, gracias. Si vamos a este desierto, ¿verdad? Donde tú nos has concedido, gracias porque te has acordado de nosotros y nos concedes lo que te pedimos. No, siempre había una queja. Mejor hubiéramos regresado a Egipto, mejor hubiéramos regresado a Egipto. O sea que se nos hace muy familiar en estos tiempos las mismas actitudes. ¿Ah? No, mejor no hubiera sido cristiano, mejor para qué creer en Dios. Entonces, ¿para qué oré? Entonces, ¿para qué leer la Biblia? Cuando Dios comienza a ver esa actitud de nosotros, de veras, le hiere en su corazón. Pero llega un momento en que Él dice, mejor vivan lo que ustedes están hablando. Es lo que dice aquí. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado en mis oídos, así haré yo con vosotros. Llega un momento en que no quieres escuchar, llega un momento en que tú crees que lo que estás haciendo y tus decisiones son mejores que la sabiduría de Dios. Entonces Dios dice, mejor te dejo. Hasta que atiendas, hasta que entiendas y hasta que aprendas a escuchar mi voz. Mejor te dejo. Así es. 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vosotros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Quiero quedarme ahí y oigan todos los que son cabezas de hogar. No es que Dios castigue a nuestros hijos, es que ellos van a ver nuestros ejemplos. Si nosotros no oramos, nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos orar cuando nosotros no lo estamos demostrando. Nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos lee la Biblia cuando ellos no lo ven en nosotros. No es que existan cadenas ancestrales de inmediato, todos estamos condenados de esa forma. Lo que pasa es que ven ejemplos. Si no hay ejemplos, no tienen algo donde aprender. Nosotros tenemos que enseñarles, como padres tenemos que enseñarles cómo deben de buscar a Dios. Si no lo hacemos, ellos tampoco lo harán. Entonces, por eso que dice, vuestros hijos llevarán vuestras rebeldías. Si soy rebelde con Dios, pues ellos sufrirán también la rebeldía que yo tengo con Dios. Entonces, eso es lo que yo tengo que cambiar. Eso es lo que yo tengo que ser diferente con eso. Sí, entonces, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de días, y aquí es donde yo quiero también detenerme, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué es lo que pasa? A un año de que Israel había salido de Egipto, ya estaban cerca de la tierra prometida, y Dios les dice, como ustedes tenían que haber estado solo 40 días enfrente de ese pueblo que ocupaba Canaán, y ustedes tenían que haber vencido. Solo eran 40 días que tenían que haber soportado. Ya habían soportado un año. Solo eran unos 40 días más, ¿verdad? Pero no, se desesperaron, comenzaron a hacer lo que querían, quejaron ante Dios. Entonces Dios le dice, bueno, ahora el día que ustedes se quejaron, se pusieron rebeldes contra mí, eso se convertirá en un año. Eran 40 días lo que tenían que haber esperado, ahora tendrán que pasar 40 años. La oración es eficaz. ¿Sí? La oración es eficaz. Y aquí cabe la oración ante Dios. Pues que dice en el 20, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Si nosotros comenzamos a orar a Dios y le pedimos con toda fe, entonces Dios hará las bondades, hará bendiciones en nuestras vidas.
porque Él estará atento a nuestra oración. Humilde, humillados delante de Dios. Y quiero detenerme un momento aquí. Imaginemos esto, nuestra vida, nuestra personalidad o nuestro ser. Nosotros podamos ser muy enojados, pongámosle. Y Dios quiere que nosotros arreglemos esa área de enojados. Y es posible de que esa área la tenemos que nosotros que dominar, la tenemos que componer, o sea, arreglar esa área de nuestra vida durante 7 días. El número no tiene nada que ver, solo es un ejemplo. Durante 7 días, si nosotros bajo oración, bajo constante oración, bajo constante lectura bíblica y poniendo atención a lo que nosotros le presentamos a Dios, entonces esos 7 días hemos ganado la victoria o hemos ganado la batalla sobre esa área. No es que Dios nos vaya a quitar lo malo de esa área. Vendrán situaciones vendrán asuntos, habrán situaciones o habrán personas que nos quieran enojar. Y si nosotros no dominamos esa área bajo esos efectos, esas pruebas que Dios nos manda, entonces en vez de 7 días se convierte en 14 días. Y se convierte en 21 días, 28 días. El tiempo en que dure esa prueba depende de nosotros. Si nosotros no aprendemos, eso va a crecer el tiempo, va a crecer el proceso del tiempo, ¿sí? Por eso es que aquí dice, vosotros no oís mi voz. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Dios nos mete a una prueba, a una lucha, con eso nos da la salida y también nos ayuda y nos fortalece, nos da la sabiduría y las reglas de cómo ganar el juego. Pero si nosotros no ponemos atención, oídos sordos a la voz de Dios, entonces ese tiempo, ese lapso va a crecer. Vale. Y estamos hablando de un área. Falta el orgullo, falta la tristeza, el egoísmo, la mentira, el engaño, los malos pensamientos. ¿Cuántas áreas debemos de cambiar en nuestra vida? Y vamos por la número 1. Y ya va pasando un año y no hemos superado ni siquiera el área número 1. Aún nosotros vamos cruzando un desierto. Y vamos redondando y dando vueltas en ese mismo desierto de esa área de nuestra vida. Y no queremos cambiar. Porque estamos esperando a que Dios lo venga a hacer. Es que Dios no nos va a agarrar la fuerza. Dios quiere que por nuestra voluntad lo hagamos. Dios quiere que por amor a Él cambiemos y seamos diferentes y salgamos de esa área, salgamos de ese desierto para poder llegar a lo prometido. Una persona diferente, mentalidad diferente. ¿Sí? No pensemos en la persona, es que no se lo merece. Pensemos, ¿qué es lo que yo merezco para Dios? Ese es el punto. No estamos pensando por lo de aquí adentro. Estamos poniendo tanto tiempo o tanto atención a lo que está afuera. Si nosotros no oramos, no puede haber un efecto de victoria. Y si nosotros no le ponemos atención a lo que está sucediendo en nuestra vida, nunca vamos a poder ver las maravillas de Dios. ¿Sí? No heredarán los infieles, pero los fieles como Caleb lo harán, porque él tenía otro espíritu. Cuando nosotros oramos a Dios y nosotros leemos la palabra de Dios, nos transformamos en la persona de Cristo poco a poco, un proceso, pero nuestro espíritu va cambiando, se va poniendo más humilde, se va poniendo más dócil a la voz de Dios, ¿sí? Por tener miedo, muchas veces tenemos miedos a un cambio, despojarnos de nuestro carácter, de nuestra mentalidad, de nuestra forma de ser, para entrar a algo diferente, pero esa diferencia, a esa diferencia en que nos vamos a meter, eso es lo que nos da miedo, porque no sabemos qué va a pasar ahí. Y si existe miedo, entonces no existe confianza ante Dios. Y si no existe confianza en Dios, no existe fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué otro espíritu tenía Josué y Caleb? Era solo la obediencia. No pensemos en algo fuera de este mundo. Es solo obediencia. La intención. O sea, las ganas de ser obedientes. Simple.
No hay nada más que decir ahí. Vámonos entonces a Salmo número 95. Salmo número 95. De los versículos del 7 al 11. Y dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado por la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Cuando Dios ve que hay en nosotros necedad, hay negligencia, entonces nos deja que divagamos en nuestras mentalidades y en nuestro corazón. Cuando vamos a una iglesia, no sentimos nada y salimos peor, porque nosotros no fuimos con un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Cuando tenemos problemas internos, nunca vemos cambios. Nuestra mentalidad es la que nos engaña y eso es lo que nos dicta, ¿sí? Pero nunca va a ser la voz de Dios, porque no estamos dispuestos a salir de ese desierto. No estamos dispuestos. Entonces Dios nos deja divagar en nuestra vaga conducta. Salmo 106. 106, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y oigan que es tan importante. En el 24 dice: pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. ¿Cómo no van a creer a la palabra de Dios si están viendo los milagros? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un corazón endurecido. Y ese corazón endurecido no es que Dios lo vaya a suavizar, es que es uno el que lo tiene que decidir. Y si uno no renuncia a esas emociones, nunca va a haber milagros y proezas de Dios en su vida. Nunca. Y vamos a morir sin haber sabido qué era haber sido cambiado por Dios. Y en Hebreos 3:7. La carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, ya no habla de una tierra, ahora habla de un reposo. Y es que esa es la paz que nosotros buscamos, una paz en nuestra vida, donde nuestros pensamientos no nos traicionen ni nos acongojen, sino que nuestros pensamientos nos dicten paz. Pero no existirá cuando nosotros no seamos obedientes y seamos sensibles a la voz de Dios. La voz de Dios, leer su palabra y buscar la respuesta de Dios a través de la Biblia, que es lo que quiere hablar a nuestras vidas. Si no, como les repito, vamos a vivir toda nuestra vida y siempre vamos a murmurar: Dios no es bueno, Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no le importa mi vida. Todas esas murmuraciones van a existir cuando nosotros no oigamos a Dios. Nosotros no podemos hablar de Dios cuando no hemos aprendido a hablar con Dios. Pon mucha atención en esto, y con esto quiero terminar. Si nosotros aún seguimos en nuestro desierto de orgullo, en nuestro desierto de tristeza, en nuestro desierto de un egoísmo, de una queja, de una murmuración, si seguimos en eso, entonces no podemos decir que creemos en Dios, porque no le estamos dando lugar a Él. Yo te invito a que renuncies en tu corazón a esas áreas y que le des entrada al conocimiento y a la voluntad de Dios, y tu vida va a cambiar. No porque tenga que hacerlo por tu prójimo, es que es para ti mismo, para mí mismo.
Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entremos a un reposo, a una tranquilidad, a una paz, que vivamos en reposo y en paz, y no atormentados por nuestra naturaleza. Y eso es lo que Dios quiere. Si no has salido de ese desierto, trata de salir pronto, en el nombre de Dios. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por esta palabra que tú nos has permitido escuchar hoy y atenderla. Permítenos guardarlo en nuestro corazón, Señor. Permítenos atesorarlo en nuestra vida y ponerlo en práctica. Por ti, Señor mi Dios, porque has sido bueno con nosotros y nos has mostrado tu paciencia, tu amor y misericordia. Y si no hemos aprendido aún, Señor, enséñanos, pero ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ya queremos salir de ese desierto, Señor, donde siempre vivimos atormentados, molestos, peleando, enojados, Señor, contra la vida, contra las circunstancias y es posible contra ti mismo, Señor. Perdónanos. No te enojes, Señor mi Dios, tan solo bajo tu amor, bajo tu gracia y bajo tu espíritu, ayúdanos a salir de eso. Gracias por escucharnos y gracias por recibirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee palabra, que eso te va a ayudar. Bendiciones.